el siguiente tema o el siguiente aspecto que vamos a ver. Habíamos visto que dentro del grupo o subgrupo, perdón, del activo disponible, tenemos varias cuentas. Las cuentas de caja, ya sea moneda nacional o moneda extranjera, y las cuentas de bancos. Bien, vamos a hacer una pequeña fundamentación teórica antes de ingresar a algunos procesos que implica esta cuenta. Las empresas, más que todo por el motivo de seguridad y de formalización de sus operaciones y transacciones, se ven obligadas a crear cuentas corrientes en las entidades bancarias. Estas cuentas corrientes, desde un punto de vista contable, se registran en la cuenta de activo corriente disponible, Banco Moneda Nacional, o simplemente en otros libros, bancos. Eso depende del plan de cuentas que se maneje. Como se puede observar aquí, en esta cuenta se registra el efectivo que una empresa tiene resguardado en una entidad financiera, en una cuenta corriente. Eso es importante, una cuenta corriente. Aquella que te permite emitir cheques. Tenemos el movimiento, por lo general, los movimientos más acostumbrados que se realizan con la cuenta Banco Moneda Nacional. Bien. Como les decía, ante todo se crea esta cuenta por el hecho de la formalización, el hecho de emitir cheques. Por ejemplo, reitero, en las entidades públicas, ante todo, cuando se hace una transacción, entonces se requiere una serie de documentos y uno de esos documentos es el cheque. Y lo mismo en empresas privadas debería ser así. Una transacción alta debería hacerse a través de cuenta corriente, emisión de un cheque, y el cheque ya es un documento que respalda esa transacción. Entonces, por eso es que se acostumbra a manejar cuentas corrientes y obviamente chequeras. Ahora, es interesante el manejo de esta cuenta porque es una de las pocas cuentas que es gestionada tanto por la empresa como por el banco. Las dos entidades son las que gestionan la cuenta corriente. La empresa, y lastimosamente esto tampoco se realiza en la realidad, debería tener una libreta bancaria ya integrada a su sistema de contabilidad, donde registre, por ejemplo, cuáles son las transacciones que se ha hecho con Banco Moneda Nacional. Es decir, si ha hecho una compra de mercadería, entonces tendría, a través de cheque, tendría que registrarse en la libreta bancaria. Si ha hecho una venta y se ha recibido un cheque como forma parte de pago, igual tendría que incluirse en la libreta bancaria. El banco, lógicamente, también registra todas las operaciones que hace cada uno de sus cuentacorrentistas. Cada uno, imagínense los miles que tiene. Tienen sistemas contables muy sofisticados. Cuestan millones. Y los bancos tienen la obligación de entregar un extracto bancario al cuentacorrentista cuando él lo solicite. Ustedes, si tienen una cuenta corriente en cualquier banco, pueden ir en este momento a plataforma e indicar: necesito mi extracto bancario, quiero ver qué depósitos me han hecho, qué transacciones he hecho. Entonces, para tener constancia, puede ser que haya cometido el banco un error o esté sucediendo alguna operación extraña. Entonces, miren, es una de las pocas cuentas que es controlado tanto por la empresa como por una entidad ajena, que en este caso es el banco. Y aquí es donde surge el problema, lastimosamente. Aquí es donde surge. No va a ser perfecto el manejo, ya sea por parte de la empresa o por parte del banco. Ante todo es por parte de la empresa. El banco, como les decía, el cajero, el empleado que comete un error, él es el que acaba responsabilizándose de aquello. Aquí tenemos un formato bastante básico. Ya en la realidad son un poco más complejos, ante todo el extracto bancario.
pero más o menos así son. Una libreta bancaria, no hay una norma que indique qué debe tener, pero más o menos tendría que manejarse así. La fecha de la transacción, el detalle de la transacción, si se ha hecho con cheque o ha sido una transferencia electrónica, y si es un débito, crédito o saldo. Lo mismo el extracto bancario, cuando uno va al banco y lo solicita, reitero, lo imprime el empleado de plataforma y te entrega. Más o menos así. Algunas columnas de más también se incluyen aquí. Eso depende del banco también. El extracto va cambiando de banco en función a su sistema contable. Bien. Ahora, aquí está el detalle. Esto es lo que vamos a ver esta clase y luego vamos a ver ya el proceso de conciliación bancaria. El registro, los movimientos que nosotros realizamos en nuestra cuenta corriente se van a registrar de manera distinta en la libreta bancaria, es decir, por parte de la empresa, y en el extracto bancario, es decir, por parte del banco. Aquí, lo que está de negro. Un débito en la cuenta corriente de una empresa, si hablamos de un débito, puede ser un depósito. Yo voy y deposito 5.000 bolivianos. Se va a registrar en el debe en la libreta bancaria. Aquí, en el debe, va a ser un débito ese depósito. Pero para el banco va a ser un crédito. Como dice aquí, se registra en el haber, en el extracto bancario. Es decir, mientras que en la libreta bancaria se va a registrar aquí en el débito, en el extracto bancario va a ser un crédito. ¿Por qué? Porque para el banco ese dinero que yo deposito es como si fuera un préstamo. Es como si yo le estuviera prestando al banco. Y como es un préstamo, es un pasivo para la entidad bancaria. Y cualquier pasivo, recuerden ustedes que por naturaleza tiene un saldo acreedor. Va al haber, para que me entiendan. Miren. Ahora, ¿qué sucede? Si hay un crédito en la cuenta corriente de una empresa, es decir, yo voy al banco, ya sea con mi tarjeta de débito o voy directamente a cajas y hago un retiro de 2.000 bolivianos. Como se ve aquí, se va a registrar en el haber en la libreta bancaria, va a ser un crédito y se va a registrar en el debe en el extracto bancario. Reitero, yo hago un retiro, eso va a ser un crédito, lo voy a registrar como un crédito en mi libreta bancaria que manejo como empresa, pero para el banco va a ser un débito. Es decir, ese pasivo que tiene conmigo está disminuyendo. Y recuerden la regla contable, cuando un pasivo se disminuye, se debita. Entonces, miren, primera característica importante cuando se hace la gestión de una cuenta corriente. Los movimientos que yo haga como empresario en mi cuenta corriente se van a registrar de manera contraria por parte del banco. Reitero, para el banco ese dinero que yo deposito es un pasivo, es algo que me debe el banco, que en un futuro próximo o a largo plazo tiene que entregarme. Vamos a ver, aquí les voy a pasar esas diapositivas. Hay un ejemplo, igual que yo manejaba anteriormente, pero ahora vamos a ser más prácticos. Más prácticos. Van a disculpar, hay un problema con el Zoom. Vamos a que se acaben estos 10 minutos, que nos corten la sesión y vamos a volver a ingresar, por favor. Tengo un problema en la universidad, he hecho el contrato, pero hasta el momento no me habilitan, voy a tener que adquirir de manera individual, mil disculpas. Bien. Reitero, les voy a pasar las diapositivas, pero para que me entiendan, vamos a ser prácticos, por favor. Vamos a ver dos situaciones. Vamos a ver registros tanto en la libreta como en el extracto bancario y tanto registros contables, para que me entiendan, reitero.
que ya les he proporcionado ayer, les he enviado este archivo en PDF para los que gusten imprimirse. Vamos a ver, reitero, dos situaciones ahora. Como les decía, primero, puede evidenciarse el hecho de que el banco y la empresa gestionen de manera correcta la cuenta corriente. Puede darse este hecho, puede darse. Y vamos a ver otra situación, que es la más común, donde el banco como la empresa cometan alguna omisión o algún error. Bien, vamos a esta situación. Seamos prácticos, si les voy a enseñar con diapositivas, sé que no me van a comprender. Tenemos una situación donde no existen diferencias entre el saldo de la libreta bancaria y del extracto bancario. El 1 de junio de 2019, la empresa Los Álamos tiene un saldo de bolivianos 10.000 en la cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia. Mire, así tendría que expresarse en la libreta bancaria. Al 1 de junio, el saldo inicial a ese mes, reitero, como tiene un saldo de bolivianos 10.000, va a ser un débito. Eso es lo que tenemos en el banco. Y el saldo resulta de la diferencia de débitos menos créditos. En este caso, el saldo va a ser 10.000. Si yo solicito a esa fecha el extracto bancario, tendría que ser más o menos así. El banco me va a entregar este documento impreso. Va a ser la fecha 1 de junio de 2019. Saldo inicial, aunque ellos pueden colocar otro detalle. Saldo en cuenta corriente, por ejemplo. Reitero, depende de cada banco. Cómo maneje su sistema contable. Y para ellos, miren lo que les decía. Ese dinero que la empresa tiene en el banco es un pasivo. Por eso se registra en créditos. Y el saldo va a ser de 10.000. Bien. Primer punto. Así tendría que expresarse. Ahora vamos a registrar estas tres transacciones para que me logren entender cómo es el registro y el manejo contable. Van a disculpar, yo utilizo el Excel para que me ayuden en esto de las operaciones. Bien. Cualquier consulta, duda que tengan, la realizan, por favor. Bien. Vamos a trabajar desde dos perspectivas. El registro contable por parte de la empresa y también vamos a realizar el registro contable por parte del banco. De los dos. Así me van a entender. Si yo les explico en este momento, me voy directamente al proceso de conciliación, no me van a entender nada. La idea es que ustedes entiendan cómo es el movimiento, sino de qué va a servir todo lo que hacemos. Bien. Realizamos esta primera transacción. El 10 de junio de 2019. Vamos a qué transacción será. X1 podemos poner, no hay problema. Bien. Vamos a hacer esa transacción. El 10 de junio de 2019, la empresa Los Álamos, la empresa en cuestión, realiza un depósito en su cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia de bolivianos 16.000. Dinero extraído de caja. ¿Cómo sería el registro contable para la empresa? Eso ustedes conocen. ¿Cómo sería? ¿Cómo deducen ustedes que sería el registro contable para la empresa? Está depositando dinero en su cuenta corriente, dinero que ha sido extraído de caja.
Banco Moneda Nacional, como subcuenta Banco Nacional de Bolivia. Igual eso depende de cómo se maneje. Puede ser, otros manejan directamente Banco Nacional de Bolivia, moneda nacional. Eso depende del plan de cuentas. A Caja Moneda Nacional. El registro así sería. Para la empresa. Tanto al debe como al haber, los 16.000. La glosa por el depósito de efectivo en nuestra cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia. Ese es el registro. Fácil. Ahora lo vamos a registrar en la libreta bancaria. Reitero, tiene que hacerse de manera obligatoria el registro. Ahora que, como les digo, que en la realidad las empresas lo hagan o no lo hagan, ya es otra cosa. Entonces, agarramos, no es necesario tener un sistema como el Icontap, el JET, el Mónica, puede hacerse en el Excel. Fecha 10 de junio, detalle, depósito en cuenta corriente. En este caso no hay número de cheque. A débitos, ¿por qué? Porque ha sido registrado en el debe. 16.000. Saldo va a ser igual al saldo anterior, 10.000, más el débito, 16.000, 26.000. Mire, así se hace el registro en la libreta bancaria. Nada complicado. Bien. Por favor, jóvenes señoritas, les voy a mandar otro enlace en estos momentos al grupo de WhatsApp para que ingresen a otra sesión de Zoom. Van a disculpar, como les digo, he tenido contratiempos con esto. Para que ingresen a una sesión donde ya no va a haber el corte de 40 minutos. Por favor, les ruego eso, señoritas jóvenes. Voy a cerrar la sesión. Les voy a mandar otro enlace donde ya no vamos a tener este problema de que tenemos que volver a ingresar cada 40 minutos. Por favor, les rogaría eso. Sean considerados conmigo por este problema que he tenido. Entonces, voy a finalizar y de 5 minutitos o de un instante les envío, por favor, ese nuevo enlace. Ya no va a haber. Bien, hemos hecho este registro de esta transacción en los libros de la empresa. Así se hace la transacción en los libros contables de la empresa. Y lógicamente, como les digo, muchas veces las empresas, por la informalidad, el desconocimiento, no realizan esta libreta bancaria. Hasta manualmente se la puede realizar. Y es importante realizarla porque así hay una constancia de cuáles son las operaciones que se han realizado a través de cuenta corriente bancaria. Lastimosamente no se hace. Ahora, ¿cómo registraría el banco esta misma operación? Me voy a eso. Este no es nuestro objeto de estudio. Esto se estudia en contabilidad bancaria. Esto se estudia en contabilidad bancaria, pero es necesario que conozcan. Bien. Al 10 de junio de 2019. Reitero, esto se lleva en contabilidad bancaria. Una contabilidad podría decirse un poco compleja. Interesante, voy a aprender de aquello. Aunque su campo de acción es muy limitado. Bien, un momentito, espérenme. Aquí lo voy a poner B1 del banco.
¿Cómo va a registrar el banco esta transacción que vemos aquí? Para el banco, como les decía, el dinero que una empresa mantiene en su entidad bancaria es un pasivo, pero igual ese dinero le está ingresando para sus operaciones. Ellos manejan y hay un plan de cuentas emitido por la ASFI y la cuenta de activo es un plan de cuenta bastante amplio y entre ellos manejan como cuenta de activo disponible líquido, billetes y monedas. Ahí se hace el registro del dinero que una empresa, una persona deposita en el banco. Y con esto los bancos hacen sus otras transacciones. Dan préstamos, créditos, hacen aperturas de líneas de crédito y demás. Billetes y monedas debe 16,000 a depósito en cuenta corriente. Esto igual está definido por el plan de cuentas emitido por la ASFI. Y como subcuenta, obviamente aquí, empresa Los Álamos. Y así, tienen una infinidad de cuentas corrientes, los bancos, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo. Esto sí, reitero, los bancos sí tienen su plan de cuentas a nivel de todo el sistema bancario. Hay un plan de cuentas. La ASFI lo emite. La glosa por el depósito en cuenta corriente por parte de la empresa Los Álamos. Bien, así se ha registrado en el banco. Disculpas, esto no es. Bien. El extracto bancario. Esto se ha registrado en el banco, en su sistema contable. Y si en ese momento nosotros vamos a la entidad bancaria como empresarios y solicitamos el extracto bancario, la impresión nos va a dar un resultado como el que vamos a ver a continuación. Así. Lo van a imprimir el extracto, claro, como les digo, puede variar mucho con esto, pero al final lo que interesa es los créditos y el saldo. Así. Miren, la libreta bancaria lo va a registrar así, lo que tenemos como empresa, y el extracto bancario así, como lo que vemos aquí. El detalle puede ir cambiando, eso no hay problema. Pero miren, como les decía, la operación en la empresa se registra como débitos, pero en el banco como créditos. Como les decía, este depósito en cuenta corriente para el banco es un pasivo. Es un pasivo. Es una operación pasiva, por eso han debido escuchar ustedes. Operaciones activas son todos los créditos, préstamos que otorga el banco. Operaciones pasivas son los depósitos, cajas de ahorro que van aperturando las personas. Bien. Ahora vamos a hacer otra transacción. Van a disculpar que haga estas transacciones, si bien no son el objeto, pero es necesario para que comprendan el porqué del procedimiento que a continuación vamos a realizar. 13 de junio de 2019. La empresa Los Álamos realiza un giro al interior del país a la cuenta corriente en el Banco Unión de un proveedor, con quien se tiene una deuda respaldada a sola palabra de bolivianos 11,000. Vamos a hacer el registro para la empresa y también para el banco de esta transacción. ¿Cómo lo registraríamos para la empresa? ¿Cómo lo deducimos? Está haciéndose un giro con cargo a la cuenta corriente para pagar una deuda a sola palabra que se tenía con un proveedor.
Es decir, si teníamos una deuda sola palabra, vamos a cargar la cuenta, cuentas por pagar. No tenemos el nombre del proveedor. 11,000. A Banco Moneda Nacional. Y como subcuenta, Banco Nacional de Bolivia. Me escriben 3 personas. Bueno, cualquier inconveniente lo comunican, por favor. En este caso, antes de ingresar al procedimiento que se conoce como conciliación bancaria, es propicio considerar cómo se registran las transacciones contables, tanto por parte de una empresa como por parte de un banco de una cuenta corriente. Ya les había indicado en esta parte que se va a manejar de una manera distinta. Para la empresa, ese dinero que tenemos en cuenta corriente es un activo disponible. Pero para el banco va a ser un pasivo que obviamente le va a permitir obtener recursos para realizar sus diversas actividades u operaciones activas. Bien, vamos a ver este ejemplo, por favor. Bien, creo que algunos no querían dar por concluida la clase. Reitero, jóvenes, el tiempo es nuestro enemigo. No podemos darnos el lujo. Miren, este contratiempo nos ha quitado casi 1 hora. Bien, aprovechemos lo que nos queda, por favor. Estamos en sí en ese proceso de ver cómo se hace el registro en la libreta y en el extracto bancario. Vamos a trabajar con esta empresa Los Álamos. Hemos visto que al 1 de junio, el primer día del mes, la empresa tendría este saldo en su libreta bancaria. Y en el extracto bancario, si ese día se lo solicita, el saldo quedaría de esta forma. Como les digo, pueden evidenciar que aquí en la columna débitos se registra en la libreta bancaria el saldo en la cuenta corriente de la empresa, pero por parte del banco esto va a aparecer en créditos. Reitero, para el banco es un pasivo ese depósito que realizamos. Bien, ahora hemos registrado esta primera transacción. La empresa Los Álamos realiza un depósito en su cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia de bolivianos 16,000. Dinero extraído de caja. Aquí vemos un registro convencional donde una empresa deposita dinero en su cuenta corriente, por eso cargamos la cuenta Banco Moneda Nacional y abonamos la cuenta Caja Moneda Nacional, ya que el dinero está saliendo de caja. ¿Cómo se registra en la libreta bancaria? De esta forma. Estamos haciendo el registro de ese dinero que ha sido depositado en la cuenta corriente. ¿Cómo lo registra el banco? Habíamos visto. Para el banco está entrando dinero. Ese dinero va a ser de disponibilidad. Se registra la cuenta billetes y monedas. Y reitero, ese depósito que se está realizando es un pasivo para el banco. En un momento nos tiene que devolver. El plan de cuentas que la ASFI establece, hay un plan de cuentas, reitero, establece esta cuenta, depósito en cuenta corriente, y como subcuenta el nombre de la empresa. Bien, ¿cómo se registra en el extracto bancario? ¿Cómo se va a presentar? De esta forma.
Fecha 10 de junio, depósito en cuenta corriente, créditos 16,000, saldo 26,000. Bien. Ahora, vamos a esta otra operación. Reitero, ahora sí vamos a continuar, por favor. 13 de junio de 2019. La empresa Los Álamos realiza un giro al interior del país a la cuenta corriente en el Banco Unión de un proveedor, con quien se tiene una deuda respaldada a sola palabra de 11,000. Bien. Se está pagando una deuda, está disminuyendo un pasivo, por eso se carga la cuenta cuentas por pagar. Era una deuda respaldada a sola palabra. ¿Cómo se está haciendo el pago? Con un giro al interior, a la cuenta corriente del Banco Unión de un proveedor. Eso quiere decir, se está sacando dinero de banco para hacer este pago. El registro quedaría de esta forma. La glosa por el pago a través de un giro al interior de la deuda a sola palabra con un proveedor. Ahora, esto lo registramos en la libreta bancaria. ...13 de junio. La operación. Vamos a realizar un pequeño detalle. Giro a cuenta corriente en el interior del país. Y miren, en este caso, Banco Moneda Nacional está en el haber. Se va a considerar un crédito de 11,000. ¿Cuál sería el saldo? Esa es la pregunta que les hago. ¿Cuál sería el saldo? Restamos, en este caso, 26,000 menos los 11,000 que tenemos aquí. ¿Cuánto? 15,000. 15,000. Gracias. $15,000. Bien. ¿Cómo lo va a registrar el banco esto? Vamos a hacer el registro para el banco de esta misma transacción. Estamos sacando dinero. Miren, estamos realizando un giro al interior. Entonces estamos sacando dinero de la cuenta corriente. Ese pasivo para el banco se está disminuyendo. Depósito en cuenta corriente. Empresa Los Álamos, como vemos aquí arriba. Debe los 11,000 a billetes y monedas. ¿Por qué me dirán? Porque la transferencia se está haciendo a otra entidad bancaria. Se está haciendo al Banco Unión. Es decir, se va a transferir ese dinero a cuentas del Banco Unión. Por el giro con cargo a cuenta corriente de la empresa Los Álamos a una cuenta
corriente en el Banco Unión. El banco lo va a registrar así. Este es el asiento que va a realizar el banco en su sistema contable. Obviamente, esto ya el sistema lo hace de manera automática. No se hace manualmente, como vemos aquí, solo que necesito que me entiendan. Ahora, observen esto. ¿Cómo realizamos el registro en el extracto bancario? ¿Cómo se evidencia este movimiento? Al 13 de junio, giro a cuenta corriente en el interior del país. En este caso, miren, va a ser un débito para el banco. El banco, podría decirse, está disminuyendo esa deuda que tiene con la empresa, con ese dinero que tiene depositado en el banco. Y el saldo, en este caso, va a ser igual 15.000. Vamos a restar 26.000 menos los 11.000. En el extracto bancario se suman los créditos y se restan los débitos. 26.000 menos 11.000, 15.000. Vean, así se van realizando las operaciones. 13 de junio, aquí finalizamos esta parte y luego vemos la otra después. Tenemos esta parte, veamos esto por lo menos hoy, jóvenes señoritas. Ya a la siguiente clase ingresamos con los procesos de conciliación. Ya. 13 de junio. El Banco Nacional de Bolivia cobra y carga bolivianos 50 por comisiones sobre giros a la empresa Los Álamos, lo cual es registrado en la misma fecha. Generalmente, cuando se hace un giro a una misma cuenta corriente, es decir, a una cuenta corriente del mismo banco, no hay comisiones. Aunque sea en el interior, no hay. Pero en este caso, miren, se está haciendo un giro interbancario del Banco Nacional de Bolivia al Banco Unión, entonces sí se cobra una comisión, eso ya depende de cada banco. Para la empresa, ¿cómo va a ser el registro? A la misma fecha, al 13 de junio. Aquí vamos a cargar una cuenta, eso depende mucho del plan de cuentas que tenga una empresa. Yo cargo la cuenta, utilizo la cuenta gastos bancarios. Otros directamente utilizan comisiones bancarias. Comisiones o comisiones sobre giros. Estas comisiones están sujetas al crédito fiscal IVA, según lo que indica la ley 843. Solo las operaciones de intereses están exentas al IVA. Según la ley 843, solo las operaciones, o solo, para que me entiendan, solo los intereses bancarios están exentos del IVA. Las demás operaciones sí están sujetas a este impuesto. En este caso es una comisión, entonces sí genera el crédito fiscal IVA a Banco Moneda Nacional. A Banco Moneda Nacional vamos a abonar los 50 bolivianos. Necesito que, por favor, determinen el crédito fiscal de esta operación. 13% de 50 bolivianos. 6,5, licenciado. 6,5.
Muy bien. ¿Cuánto sería entonces lo que vamos a cargar en gastos bancarios? 43.50. 43.5. Muy bien. Perfecto. La glosa por el pago de las comisiones sobre giros al interior según factura. Te tienen que dar estos giros se realizan generalmente a través de plataforma o en plataforma te hacen la entrega de una factura. Te tienen que hacer la entrega. Como reitero, la ley 843 solo exonera los intereses bancarios del IVA. Las demás operaciones están sujetas. Bien, entonces, vámonos a la libreta bancaria. A la misma fecha, al 13 de junio de 2019, detalle comisiones sobre giros. En este caso, miren, la cuenta Banco Moneda Nacional está en la columna del haber. Entonces va a ser un crédito. ¿Cuál va a ser el saldo? Les pregunto entonces. 14.950. 14.950. Gracias. Ahora realizamos este registro del banco. El mismo registro. Para el banco esto va a ser un ingreso. Miren, la transacción que nos indica. El Banco Nacional de Bolivia cobra bolivianos 50 por comisiones sobre giros a la empresa Los Álamos, lo cual es registrado en la misma fecha. Bien, vamos a hacer el registro para el banco. Para el banco, reitero, esto es un ingreso. Esos 50 bolivianos van a ingresar a billetes y monedas. Mil disculpas. O en todo caso, lo que va a hacer el banco es descontar del depósito en cuenta corriente. Eso para ser más precisos. Como es un ingreso, va a generar el impuesto a las transacciones. El 3% de 50 bolivianos. ¿Cuánto es eso, por favor? 1.5, licenciado. Gracias. 1.50. Gracias. No va a ser ventas. Ingresos por comisiones o comisiones ganadas. No me acuerdo ya bien cuál es la cuenta que se maneja para esto. Ingresos por comisiones. Como se ha emitido una factura, débito fiscal IVA, y a impuesto a las transacciones por pagar. ¿Cuánto registramos en ingresos por comisiones? El 87% de 50. Débito fiscal IVA, el 13% de 50. ¿Cuánto nos dan, por favor?
43,5. Ya. $6,5. 6,5 y 1.50. Gracias. La glosa por el registro de las comisiones ganadas por el giro realizado por la empresa Los Álamos. Bien. Lo registramos en el extracto bancario, por favor. Reitero, el trabajo de hoy ha sido un poco peculiar. Mil disculpas por esos inconvenientes. Ahora sí. Al 13 de junio de 2019. Vamos a registrar las comisiones sobre giros. Y en este caso, miren, la cuenta depósito en cuenta corriente está en el debe. Entonces va a ser un débito, 50. Y ya les había indicado, si hablamos del extracto bancario, al saldo se suman los créditos, pero se les restan los débitos. ¿Cuánto sería entonces el saldo en este caso? 15.050. Los débitos se les restan. 14,950. Gracias. 14.950. Gracias, Dania, sí, gracias, muchas gracias. Se les resta. Bien. Totalizamos, si ustedes gustan, no hay problema. Totalizamos el saldo de la libreta bancaria, el saldo del extracto bancario. Y esta situación, como les decía, ha sido una situación perfecta. Podemos sumar por columna, por favor. Podemos sumar por columna. Podemos sumar 11.000, 10.000, perdón, más 16.000. Eso nos da 26.000. Sumamos la columna de créditos, por favor. 11.050. Y restamos débitos menos total créditos. 26.000 menos 11.050. ¿Cuánto nos da eso? 14.950. Perfecto. Vámonos a la libreta, al extracto bancario, la misma operación. Lo mismo, totalizamos cada columna, con excepción del saldo, por favor. Y igual, saldo al final. No sé si estoy en lo correcto, me van a corregir si es que estuviera cometiendo algún error. Pueden verificar. Está bien, licenciado. Gracias. Bien, como les digo, este pequeño ejemplo nos sirve para ver cómo sería el movimiento perfecto. Miren, miren, saldo según la libreta bancaria, 14.950, saldo según el extracto bancario, 14.950. Concuerda con los saldos. Entonces, la operación, esto como aquí podemos concluir, las transacciones fueron registradas de manera correcta. En conclusión. Ahora vamos a ver otra situación. Otra situación. Nuevamente seguimos trabajando con algunos registros, con la libreta bancaria, con el extracto bancario. En este caso, trabajamos con la misma empresa. Al 1 de julio, ¿cuál va a ser el saldo inicial?
tanto en el extracto como en la libreta bancaria, estos 14.950. Ese va a ser el saldo. En la libreta bancaria tiene un saldo deudor. En el extracto bancario, saldo acreedor a créditos. Entonces, 14.950, saldo 14.950. En el extracto, contrariamente, créditos 14.950, saldo 14.950. Esto ya hablando del mes de julio. Bien. Ahora, nuevamente, procedemos a realizar estas transacciones, por favor. Y aquí ya me van a dar la razón y aquí ya vamos a fundamentar el porqué del proceso de conciliación bancaria que a continuación o en sí la siguiente clase lo vamos a realizar. Aprovechemos el tiempo que nos queda, por favor. Registro en la empresa. La empresa realiza el depósito, el 17 de julio, la empresa realiza el depósito de un cheque del Banco Nacional de Bolivia por bolivianos 8.670 entregado por un cliente a quien se vendió mercadería a crédito con respaldo de una letra de cambio en su cuenta corriente en el mismo banco, pero por error lo registró con un valor de 8.760. Bien, entonces realizamos primero el registro. Bien. Vamos a llamar X4 al 17 de julio. La empresa, nos indican, realizó el depósito de un cheque del BNB por bolivianos 8.670 entregado por un cliente a quien se vendió mercadería a crédito con respaldo de una letra de cambio en su cuenta corriente en el mismo banco, pero por error lo registró con un valor de 8.760. Vean. En síntesis, ¿qué nos dice la operación? La empresa ha recibido un cheque del BNB por 8.670 que le entregó un cliente a quien se vendió mercadería a crédito. Ese ha sido depositado en la misma cuenta, en la cuenta corriente que tiene en el mismo banco. Es decir, vamos a cargar la cuenta Banco Moneda Nacional como subcuenta Banco Nacional de Bolivia. 8.000, ahora sí. Miren, el cheque, este cheque era por 8.670. Pero ¿qué ha pasado? Y aquí nos dicen, pero por error lo registró con un valor de 8.760. ¿Puede pasar aquello? Sí, es un error de typeo, es como se dice vulgarmente. En vez de registrarlo en sus libros contables por 8.670, lo ha registrado por 8.760. Como este cliente ha entregado el cheque para pagar esta venta de mercaderías a crédito con respaldo de una letra de cambio, a documentos por cobrar. Al haber los 8.760. Reitero, hasta estos momentos la empresa no tiene esa constancia de que ha cometido el error. La glosa por el depósito del cheque recibido por el cliente para el pago de su deuda
con la empresa depositado en la cuenta corriente en el Banco Nacional de Bolivia. Bien. ¿Cómo lo vamos a registrar en la libreta bancaria? De la siguiente forma. Al 17 de julio de 2019. Detalle, depósito de cheque en cuenta corriente. Ahora, como se está haciendo un depósito, 8.760. ¿Cuál va a ser el saldo? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál sería el saldo? ¿Me ayudan, por favor? Recuerden que en la libreta se suma el saldo más los débitos. $23,710. ¿Alguien más que pueda verificar el saldo que me acaba de dictar Ángela, por favor? Sí, está bien, Lice. Gracias, licenciado. Gracias. Ahora sí viene, reitero, lo que me interesa, que ustedes vean, comprendan. Si no, no vamos a comprender el proceso de conciliación. ¿Cómo lo va a registrar el banco esta operación? Vamos a llamar B4. Mira. La empresa agarra ese cheque que les ha dado el cliente y lo lleva al banco. El banco lo va a depositar o va a depositar el dinero en la cuenta corriente. Pero el banco, reitero, el banco generalmente casi muy pocas veces se equivoca. Porque como les digo, si se equivoca el banco, a quien van a culpar no es al gerente, no es al jefe, sino al cajero o al empleado de plataforma. Entonces ellos son muy cuidadosos, o tienen que ser muy cuidadosos. Mire, la empresa realiza el depósito de un cheque del BNB por 8.670. Ese es el valor correcto. Entonces, va a ingresar dinero a caja del banco, a billetes y monedas, a depósito en cuenta corriente. Empresa Los Álamos. Al debe y al haber, reitero, se va a registrar el saldo real del cheque, 8.670. 670. Exacto, gracias. La glosa por el depósito en cuenta corriente. Licenciado, ¿no es 8,760? No. Miren, por eso. Ahí está el detalle, miren. La empresa, por eso el cheque es por 8.670. Ese es el valor real. Pero en la empresa, por error, miren, aquí mismo nos indican lo que voy a resaltar con celeste. En la empresa, por error, lo han registrado con 8.760. ¿Puede pasar aquello? Puede pasar. Como dicen, es un error de taipeo. Miren, ha cambiado el orden de estos dos dígitos. Como les digo, lo que estamos haciendo ahora es para que entiendan por qué vamos a realizar el proceso de conciliación. Bien. Por eso es un poquito complicado este proceso. Si no hacíamos esto, no me van a entender. Automáticamente no me van a entender lo que vamos a hacer después. Bien, 17 de julio. Depósito de cheque en cuenta corriente. Ahora,
Depósito en cuenta corriente está en el haber, ¿verdad? Entonces va a ir a, en el extracto bancario va a ir a créditos. Aquí va a ser 8.670. ¿Cuál va a ser el saldo en este caso? En el extracto bancario, no olviden, el saldo resulta de sumar los créditos más el saldo anterior. $6.280. Hay que sumar. Hay que sumar. Estamos hablando del extracto bancario. 23.620. 23.620. Gracias. Muchas gracias. No olviden, por favor. En la libreta bancaria no hay problema, pero en el extracto, reitero, a los saldos se le van a sumar los créditos y se le van a restar los débitos. Muy importante. Miren, por eso, qué tan complicado es el manejo y comprender la contabilidad bancaria. Es romper ese paradigma que tenemos sobre la contabilidad básica. Bien. Hagamos una transacción más, si les parece, por favor, y luego nos vamos. Por favor, les pido eso. Miren, hemos tenido un retraso hoy día. Mil disculpas, ha sido mi culpa. No sé qué habrá pasado con mi conexión a internet. Debe estar mal. Miren. Esta transacción y nos vamos, por favor. No es mucho. Les pido, por favor, sean tolerantes. 28 de julio de 2019. La empresa gira un cheque para el pago de una deuda con un proveedor respaldada con una letra de cambio de bolivianos 5.900. El mismo, hablando del cliente, indica que cobrará el cheque los primeros días del mes de agosto. ¿Qué les había indicado respecto a los cheques? Que a partir de su emisión tienen 30 días para su cobro. No necesariamente tienes que hacerlo de manera inmediata. Bien. La empresa ha girado un cheque, está girando un cheque, está saliendo dinero de su cuenta corriente para pagar una deuda con un proveedor, respaldada con una letra de cambio. ¿Cómo sería el asiento? Documentos por pagar, porque está respaldada esa deuda con una letra de cambio. No conocemos el nombre del cliente. ¿Por cuánto es la deuda? 5.900. 500.900. 5.000. A. Hemos girado un cheque. ¿Qué cuenta tendríamos que abonar? Banco. Banco. Banco Nacional. Eso, muy bien. Banco Moneda Nacional. Como subcuenta, Banco Nacional de Bolivia. Al haber 5.900. La glosa, por el giro de un cheque para el pago de una deuda respaldada con letra de cambio a un proveedor. Ahora procedemos a realizar el registro en la libreta bancaria. Estamos hablando aquí, me he olvidado colocar, de registros o registro de la empresa o en la empresa. Ya. La pregunta, ahora sí. Al 28 de julio de 2019. El detalle. Giro de cheque para pago de deuda. Banco Moneda Nacional, ¿dónde va a ir? ¿A débitos o a créditos en este caso? ¿Dónde va a ir? Estamos hablando de la libreta bancaria. ¿Dónde está la cuenta Banco Moneda Nacional en el anterior asiento?
¿Está en el debe o está en el haber? A ver. Entonces va a ser A ver. un crédito. Saldo. ¿Cuánto va a ser el saldo? Estamos hablando de la libreta bancaria. 29.610. En este caso, en la libreta bancaria se resta los créditos. 17.810. Eso, muy bien. Muy bien. 17.000. ¿Se han dado cuenta? Es un poco confuso, ¿verdad? Es un poco complicado. Es feito este proceso de conciliaciones. Ahora, aquí está el detalle. Y con esto nos vamos. Miren. Aquí este es mi cheque, este es mi cheque. Yo he pagado le he entregado el cheque a un proveedor. ¿Qué nos indica aquí? El proveedor, hablando, por eso aquí dice el mismo, indica que cobrará el cheque los primeros días del mes de agosto. Como les digo, me dan un cheque el 28 de julio. Yo tengo desde esa fecha 30 días para poder cobrar. No necesariamente lo tengo que hacer el 28, puede ser el 29, el 30, el 31 de julio. Pero como me dicen aquí, los primeros días del mes de agosto. Entonces, ¿qué decimos en registro? Mil disculpas. En el banco. La operación recién se contabilizará en el mes de agosto. Porque el tenedor del cheque, aunque se suene un poco raro, el tenedor es el término técnico para quien está agarrando el cheque, en este caso el proveedor, recién cobrará el cheque en dicho mes. Entonces, el banco no va a contabilizar esta operación. En el mes de julio no lo va a hacer. Como les digo, puede ser que el proveedor, el tenedor del cheque, esté de viaje, vaya al área rural o esté ocupado, entonces diga, no lo voy a cobrar en estos momentos, sino como dice en el mes de agosto. Entonces, como digo aquí, no se va a registrar en el banco. No se va a registrar. Entonces, ¿qué va a pasar con el extracto bancario? Se va a quedar así. No hay registro. En el mes de julio no hay registro. Ahora, en el mes de agosto es otro mes, son otras operaciones. Pero en el mes de julio no hay registro. Bien, vamos a continuar. Nos falta un asiento más antes de acabar este proceso introductorio, si se podría decir, antes de llevar a cabo el estado de conciliación bancaria. Un poquito de análisis se requiere y un poquito de la fundamentación que estamos viendo ahora. Vamos a continuar mañana, por favor. Mil disculpas con el contratiempo del día de hoy. Van a disculpar, creo que ha sido falla en mi conexión a internet. Entonces, mil disculpas.